Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que el gobierno decidió decretar emergencia agrícola en las zonas con estado de catástrofe, afectadas por las lluvias del fin de semana que acaba de pasar. Porque más allá de lo que ocurre con las casas, nos hemos visto imágenes dramáticas. Gente que tiene su restaurante, su fuente de soda, su local, arrasado por las aguas, con el barro, que lo pierden todo. La otra mirada también es que muchas de las zonas afectadas son zonas eminentemente agrícolas. Entonces, cuando se arrasa la agricultura, se arrasa la economía completa de un territorio. Y ahí no se trata solo de reconstruir o de sacar el barro. Probablemente los canales de regadío quedan, las siembras quedan muy imposibilitados. Y ahí terrenos donde no hay, claro, no hay minería, no hay pesca, hay poco comercio. La agricultura es el centro, sobre todo en la zona centro-sur de Chile, es el centro y es la que hace la gran fuerza de la economía. Entonces, ahí tenemos un problemazo también, por eso es interesante esta medida. Bueno, estas medidas se extenderán desde la región de Valparaíso hasta el Biobío, donde se darán prioridad a la alimentación de animales, sumado el apoyo económico para quienes perdieron sus cosechas. En esta línea, el ministro Valenzuela dijo que una de las primeras labores es limpiar inmediatamente los canales, como le señalaba yo, para evitar nuevas afectaciones, porque estamos recién terminando junio. Pueden quedar muchas lluvias, según los expertos vienen muchas lluvias, y si vienen nuevas lluvias y los canales están tapados, los canales intermedios, los canales menores, bueno, ¿por dónde va a escurrir el agua? Nuevamente por el territorio y de manera desbocada. Por eso que hay premura, ¿no? Bueno, para acceder a esta ayuda es necesario rellenar una ficha especial entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y Economía para cuantificar el gasto en este ámbito y activar entonces el apoyo económico. Estos son momentos de amargura, de drama, pero también de tremenda oportunidad de ver cómo está funcionando nuestro Estado, las distintas organizaciones, cómo se coordinan los que se preocupan de las partes de las obras civiles, de las personas y su atención directa, de los niños, del hospital que quedó afectado, de la agricultura, en fin, de la infraestructura en general. Es un momento donde el Estado se tiene que poner, el presidente dijo que poner las botas en el barro, sí también, pero también hay que saber coordinar mucho entre distintos equipos, qué pone cada uno, en qué momento actúa cada uno, para que el Estado llegue de manera eficiente a las personas. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y donde hemos visto que lamentablemente el Estado ha fallado en esta ocasión, porque hemos visto otras muestras, es en cómo una organización propia de un Estado, como son los ministerios, las seremías, entregan los dineros, los recursos, justamente para coordinarse con la sociedad civil, que a través de fundaciones, hace muchos años, trabajan en conjunto para recorrer y para capilarizar, ¿no es cierto?, los territorios con los programas sociales según la expertise de cada fundación, de cada grupo de personas. Pero lamentablemente hace varios días ya estamos hablando de cómo se hizo mal, cómo las platas se entregaron con absoluto descontrol, con un criterio que todavía no entendemos cuál fue, pero sí sabemos que hay personas que tuvieron una curva de aprendizaje, término muy utilizado lamentablemente, mal para las camas de emergencia, pero aquí una curva de aprendizaje muy rápido de fundaciones que en menos de un año ya saben cooptar el Estado, conseguir cientos de millones de pesos, si no estamos exagerando, para programas que no sabemos todavía si se hicieron. Es el caso de Antofagasta y el Ministerio de Obras Públicas. Está con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales, la UDP. Nerea, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, encantada. Falla el Estado, como fallan muchas cosas, fallan controles, pero el Estado demuestra también que le falta una organización, una mirada, una modernización, que parece como manida ya la frase, ¿no, Nerea? Es interesante la pregunta porque al final de cuentas, dinero fiscal, dinero del Estado, que recauda en parte con el impuesto de todas las personas que habitamos el territorio, necesariamente debe ser, digamos, transparentado
su gasto en todo ámbito. Y en este caso estamos hablando de Antofagasta, estamos hablando concretamente de una fundación que hoy día está en el ojo del huracán, estamos hablando de militantes de un partido en particular, y a mí me parece, justamente como dices tú, que este es un problema grave, primero, de estos militantes del partido, o ya vamos seguramente a hablar de eso, pero el partido Revolución Democrática ya está haciendo, digamos, labores para enmendar lo acontecido, pero no solamente en términos de partido, sino que en términos del oficialismo, en términos de gobierno más grande y por último en términos de Estado. Es muy importante eso que dices tú. No es, digamos, algo que es propio solamente de este gobierno. Hemos visto otros casos, entonces esto pasa a ser una materia estatal. Pero alguien dirá, es que están empatando. No, si el empate, el partido chico importa, pero importa menos que la película grande del Estado. El Estado va a continuar. Exactamente. Van a haber más gobiernos. Vamos a ver si las organizaciones están bien hechas, bien diseñadas y funcionando bien, ¿no? Y está demostrando, a tu juicio, que cómo está funcionando. A mí me parece que hemos visto casos de directamente corrupción vinculados al financiamiento de la política. Eso es, digamos, una vertiente. Ahora estamos viendo a través de fundaciones que crean un giro de manera muy rápida, de manera muy oportuna cuando gana este gobierno, para implementar, digamos, políticas que antes no han implementado, y eso podría ser otro tipo de corrupción. Entonces me parece a mí que esta, digamos, agenda de probidad que empezamos a ver desde el 2015 debiese ampliarse a otras ramas del Estado y a otros programas del Estado, porque evidentemente que no basta con, por ejemplo, solamente centrarse en el financiamiento de la política. Me parece que eso hoy día no está dentro de la discusión, sino que ahora vamos a tener que movernos a agendas de otro tipo de financiamiento, digamos, irregular, no solamente de la política y no solamente en términos electorales, sino que a cierto sector de algún partido o algún partido político o una coalición política completa. Rodrigo, tú como abogado también me puedes ayudar, pero alguien me preguntaba esta mañana, a ver, ¿a qué se arriesgan estas personas que están siendo querelladas? Todavía es quien resulta responsable, pero del mono que estamos, del armado que hemos visto, que se ve feo. Pero ¿cuál es el delito? Que se vean feas las cosas no es delito. No, la ética no es un delito. Tampoco, pero ¿qué delitos podría haber aquí? ¿Qué delitos ves tú? Eventuales. Rápidamente, asociación ilícita, ponerse de acuerdo justamente para cometer un fraude, malversación de fondos públicos también es otro delito que podría estar implicado por lo que los antecedentes nos dan. Entonces estas personas... Pero, perdón, déjeme hacer de abogado del diablo. Y si los programas que decían que iban a hacer, los hicieron, a lo mejor no eran muy útiles, a lo mejor no es la que la sociedad necesita, pero yo postulé para esto, me dieron la plata para esto y yo lo estoy haciendo. Claro, ahí esa figura se cae, pero al parecer los antecedentes que hemos recabado, las salidas, las decisiones tomadas por el presidente, las decisiones tomadas por el presidente del Partido Revolución Democrática del día de hoy de querellarse incluso contra las personas, da la sensación de que quizá hay algo más profundo y algo... ¿Puede ser fraude al fisco? Pero podría, exacto, fraude al fisco, malversación de los fondos públicos. En el caso que se hayan puesto de acuerdo varias personas, habría asociación ilícita. Entonces, pueden haber varias figuras involucradas. Yo no me atrevo a decir que el Estado falló, frente a tu primera pregunta. Creo que acá, si eventualmente se comprueben las responsabilidades, yo creo que aquí hay un grupo de personas que utilizando ciertos puestos de relevancia abusan de, efectivamente, su poder. Yo me refería a eso. Pero hay cientos de personas, miles de personas que conforman y poderes el Estado y hacer, en el fondo... capa caída a todo de ellos. Una cosa es que el Estado colapse y otra cosa es que tenga fallas. La pregunta es, fallas del Estado no es que, listo, buenas noches, apaguemos la luz porque se acabó. No, pero en alguna parte la organización de instituciones del Estado por lo pronto, aquí la subsecretaria tuvo un tiempo prudente, se enteró de estos hechos hace más de 50 días y no tomó ninguna medida adecuada para de alguna forma fiscalizar, investigar, dar cuenta al ministro responsable de la cartera de esta situación. Entonces, claro, aquí hay responsabilidades políticas y eventualmente podrían haber responsabilidades de carácter administrativa y verá la justicia, si también hay penales, que al parecer algo puede haber insisto, por las declaraciones de quienes están más cercanos a los afectados, que te da la sensación de que efectivamente aquí puede haber algo escondido.
Las responsabilidades penales las verá eventualmente los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, a través de la persecución que haga la Fiscalía. Pero tú mencionaste las responsabilidades políticas. Y ahí me gustaría que entraran ustedes, que tienen expertise ahí. Con la salida de la subsecretaria del ramo, ¿las responsabilidades políticas ya están pagadas, ya están saldadas? A mí me parece que en lo absoluto. Estoy de acuerdo con el ministro Montes, quien dijo que parece ser que esto está recién empezando. Me parece una buena señal, sí, que la subsecretaria ya no esté, digamos, en su puesto. Me parece una señal positiva. Ahora bien, me parece que no es suficiente porque pareciera haber más involucrados dentro de Revolución Democrática propiamente tal. De momento, que yo sepa, con la información que tengo y que he revisado, sobre todo en medios de comunicación, pareciera que no hay otros militantes de otros partidos, por ejemplo, del Frente Amplio, que uno podría pensar. Recordemos que Revolución Democrática y Convergencia Social están en conversaciones para unirse y ser solamente un partido. De momento yo no sé si... No se ve muy posible, al menos esta semana. Esta semana por lo menos no. O sea, pareciera ser que esto pone en tensión y absolutamente es un terremoto para el oficialismo, para un partido tan importante como es Revolución Democrática, que no solamente tiene al ministro Giorgio Jackson, sino toda una capacidad detrás en el oficialismo que es muy importante. Entonces, a mí me parece que responsabilidad política, en este momento la subsecretaria ya no está, pero me parece que esa va a ser la punta del iceberg y seguramente que otros militantes más del Partido de Revolución Democrática van a tener una responsabilidad bastante importante y que van a tener que asumir, ya sea política primeramente, que me parece que es muy, muy importante, y penal, y eso ya está fuera obviamente de las manos del partido, pero me parece muy importante para una señal para la ciudadanía que confía muy poco en las instituciones políticas, que hay una responsabilidad política importante, no solamente en Revolución Democrática, sino que en cualquier otro partido que esté, digamos, involucrado. Hoy día el diputado UDI, Jorge Alessandri, hablaba de responsabilidades políticas y mencionaba, entre otros, al ministro Jackson. Y más allá de que pueda ser el líder intelectual, el líder, parafraseando a Gonzalo Vinter, el líder espiritual de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, ¿tiene alguna responsabilidad en este caso? Yo creo, Matías, que un poquito lo que corresponde en este minuto es lo que está haciendo el ministro Montes, que es en definitiva investigar, y lo que pidió también el presidente Boric hoy en día, también analizar todos los contratos o aportes a fundaciones en los últimos años, y en la medida que se vayan descubriendo nuevos antecedentes similares a los que se descubrieron con esta Fundación Democracia Viva, eventualmente pueden surgir más responsabilidades. Y en eso yo coincido con Nerea, que estamos viendo quizás una sola persona de potenciales más. Y en eso yo coincido en parte con las palabras del diputado Alessandri hoy, que también dijo que eventualmente el ministro Montes o Jackson. Porque elija cuál sabe. Claro, no, pero no era elija, eran razones diferentes. En el caso de Montes era por futuras otras responsabilidades. Yo soy ministro de una cartera y hay 500 millones que en una fundación y no tengo efectivamente el conocimiento. También no estoy haciendo bien mi pega como ministro. Y si tú le sumas otras fundaciones, yo creo que también ahí de alguna otra forma tambalea un poco el capital político, que lo tiene bastante sustentado dentro de su cargo, una persona reconocida transversalmente, pero eventualmente si van surgiendo nuevos antecedentes, nuevas fundaciones vinculadas también a su ministerio, no descarto que eventualmente también el ministro Montes tenga que de alguna otra forma también salir del gabinete del presidente Boric. Y en esa lógica... ¿Y Giorgio Jackson qué responsabilidad tendría? ¿Es otro ministerio? La frase que dijo no habrá sido muy feliz o muy bien evaluada, pero la dijo hace un tiempo y eso no es una responsabilidad. Giorgio Jackson yo le doy mucha responsabilidad. Creo que no es un buen ministro, que ha tenido muchos errores. Él fue uno de los, no solamente fundadores del Partido de Revolución Democrática, sino además fue uno de los creadores de la gestión inicial del gobierno, capitalizándola muy concentrada en lo que fue la campaña del apruebo y no concentrarse en ejercer el gobierno en los primeros 7 meses. Pero la responsabilidad que le atañe es la colocación de personas de su partido dentro del gobierno. Y eventualmente, si hay muchas involucradas que dependían directamente de él, que él las recomendó, también tiene un cierto grado de responsabilidad. Y en esa lógica, él señalaba que también se ha transformado en una especie como de mochila el ministro Jackson para el presidente Boric por las responsabilidades políticas que ha acarreado y eventualmente las que podía tener gente cercana a él, recomendada por él dentro del gabinete ministerial.
Nerea, esta frase que hacíamos mención del ministro Jackson, de esta superioridad, eventual superioridad moral. Envejeció muy rápido esa frase. Claro, es una frase que probablemente él quisiera retirar, ¿no es cierto?, pudiera bajar ese tuit, si fuese un tuit, pero no fue un tuit. ¿Cuánto le ha pesado a esta generación, a este partido? Porque día por medio, ¿qué? 3 veces al día se la sacan en cara. ¿Y cómo se lo van a sacar de encima? ¿Cómo va a poder madurar esta generación sacándose el estigma de que ellos entraron con mucha arrogancia a la política? Bastante difícil, la verdad. A mí me parece que específicamente en este caso, si bien quizás le están sugiriendo al ministro Jackson que se aleje lo más posible del caso para no verse involucrado, a mí me parece que es una excelente oportunidad para que él muestre liderazgo en este sentido. Obviamente que Revolución Democrática o cualquier partido político no puede girar en torno solamente a una persona, evidentemente, eso lo sabemos. Pero me parece que esta es una buena oportunidad para Giorgio Jackson, ministro, liderar, digamos, un proceso en donde se transparente la situación que ocurrió en este caso en particular. ¿Lo están haciendo? ¿Tú ves estas primeras horas en que lo están haciendo? A mí me parece que Giorgio Jackson no. Me parece que Revolución Democrática ha tenido que calibrar su respuesta a este caso. Me parece que en un comienzo no era el tono que vimos hoy día de querellarse contra los responsables. Hoy día me parece que es mucho más, digamos, óptima la respuesta que la de la semana pasada. Pero no veo al ministro, digamos, liderando un proceso... ¿Pero quién lo está liderando? Porque el gobierno, el propio ministro Montes, que es un tipo con un carrete político como pocos, al principio dijo que esto era un error o dijo que esto era un descriterio. Y parece que se quedó corto. O sea, sí, no le echemos solo la culpa a Jackson, no solo a Montes. ¿Quién calibró al principio? El propio presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, tampoco estuvo muy a la altura de las cosas. Trató en algún momento de inculpar, o que RD inculpara a Montes. Sí. Le salió caro. La diputada Pérez en un comienzo también tuvo una actitud súper distante del tema. No voy a renunciar a la mesa, y finalmente tiene la militancia congelada a la fuerza. O sea, ¿quién está actuando mejor? Porque al principio, a la luz de los hechos, con el diario del lunes, se ve que nadie actuó muy bien ni muy atinadamente. Pero ¿quién está recogiendo el guante rápido, que se está poniendo a tono a juicio de ustedes? ¿Qué actor político? Yo creo que esto ha cambiado en el paso de las horas. En la medida en que esto ha tenido, digamos, más repercusión, han tenido que verse forzados, digamos, a salir a tener una respuesta un poco más concreta respecto de los hechos. Pero no me parece que fue el tono que vimos la semana pasada. De hecho, yo creo que incluso pensaban que podría tener menos repercusión y que por ende podría no haber habido, por ejemplo, ninguna renuncia en algún momento, y se fue barajando con el pasar de las horas. Por eso a mí me parece tan importante que hoy día la toma de decisiones vaya desde querellarse, desde congelar militancia, desde pedir expulsión, de poner antecedentes en fiscalía. Pero yo sigo insistiendo que me parece que es un gran momento para que cualquier líder de Revolución Democrática, y me parece que sería beneficioso para el gobierno que sea Giorgio Jackson, lidere un, digamos, tipo de reformulación, no solamente en particular en este caso, sino que se investigue cualquier otro caso y que ellos pongan los antecedentes antes de que se descubra por la prensa. ¿Y te parece, o destacas a alguien que haya, para que la redundancia, destacado por estar haciendo lo mejor o que no esté dando palos de ciego? Porque en estas grandes crisis uno suele ver que la gente da manotazos de ahogado de repente. La verdad es que no. O sea, podría destacar, sí, las palabras iniciales de quizás la ministra Vallejo y del mismo presidente de la República. Ahora, eso fue la semana pasada y me parece a mí que esto, al menos en el mejor de los casos, un descriterio político, y en el peor de los casos puede haber, digamos, corrupción hecha y derecha. Entonces yo de momento no veo un liderazgo importante más allá del presidente de Revolución Democrática. Me parece que hay mucho más por investigar y yo creo que un liderazgo le haría bien al oficialismo en este momento y a la política en general chilena. Yo fíjate que creo que aquí que el presidente Boric sí ha tomado buenas decisiones. En otra oportunidad me ha tocado ser muy crítico con él, pero haber rápidamente sacado a la subsecretaria, haber ordenado esta investigación profunda y haber dado la señal de que aquí se investiga hasta
el que tiene que caer, caiga quien caiga, creo que le hace bien a la política. Salvo él, creo que ha tenido un comportamiento más lineal con respecto a otros que han tenido una postura más quisayante, quizás también porque no tenían en un comienzo todos los antecedentes del caso que hoy vamos conociendo. Esto ha sido efectivamente una especie de temporal también, un temporal político bien profundo, porque golpea quizás una de las banderas que más enarbolaba el Partido Revolución Democrática, que justamente era cambiar la política, bueno, las frases de Giorgio Jackson, que cada vez que le ha tocado enfrentar el poder se han equivocado, fíjate. Lo vimos en Providencia, cuando tuvieron una gestión importante. Eso te iba a decir, no es primera vez que RD... El mismo diputado, el mismo Giorgio Jackson, cuando fue diputado, señaló en un programa televisivo que él donaba parte de su sueldo y finalmente lo que entendíamos era que se lo donaba a una fundación del partido, entonces al final esta donación era una autodonación encubierta para fines políticos. Entonces, finalmente la bandera se ha confundido con la acción política en el caso de Revolución Democrática, entonces no es el primer antecedente. Y en esa lógica siento yo que ha destacado dentro de este temporal potente la figura del presidente, pero de todas maneras, porque además sabe que independiente de que sea otro partido, independiente de que sea otra figura, esto le golpea efectivamente en un momento en que cuesta le duele cada golpe. Un presidente que no está con una buena aprobación, con una gestión cuestionada, estos golpes de probidad, de corrupción, le pegan profundamente y lo sabe. ¿Y saben quién también lo ha detectado bien? Y hemos visto quizás también una línea ahí que quizás ha sido desde el comienzo, por los antecedentes, incluso de manera incipiente, bien categórico, los alcaldes de Revolución Democrática. Bueno, ellos han tenido una suerte... Ellos han sido bastante drásticos con eso. Sí. Nerea, ahí hemos tenido a la alcaldesa de Ñuñoa y al alcalde de Maipú. Y de Viña del Mar. Y Viña del Mar. Viña del Mar también es RD. Sí, Ripamonte. Sí, Ripamonte también es... Ñuñoa y Maipú de todas maneras. Ríos y Bodanovich. Ahí hemos visto ese buen punto. No es primera vez que vemos que el bloque municipal se emancipa para tener una posición distinta. Sí, eso es interesante porque líderes, digamos, locales se han destacado, yo diría desde los últimos tiempos, desde la pandemia en adelante, con harta fuerza. Han aparecido liderazgos bastante interesantes. Ahora, sí quiero destacar un punto bien importante, y es que el próximo año tenemos elecciones municipales. Y eso me parece a mí que no deja de ser coincidencia. Celebro, sí, de todas maneras, que cualquier persona, y eso es súper importante, había una condena transversal a lo que pasó y eso es espectacular. Ojalá sea así en todos los casos, que hay una duda, al menos con respecto a corrupción, pero sí me parece importante los liderazgos locales, ahora sabiendo que además el próximo año tenemos elecciones municipales. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Gracias a ambos por estar aquí en Vía Pública. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya volvemos. Antes vamos a mencionarle a nuestro patrocinador, siempre que está con nosotros, Tepillé. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ahora sí, pausa, ya volvemos. Mientras ocurren las noticias de tan alto impacto que han ocurrido, mire usted que hace unas par de semanas estábamos hablando del drama de la salud y las crisis respiratorias, ¿no? Camas críticas. Después nos metimos en este tema que acabamos de hablar de RD y el caso Minbu o la Fundación Democracia Viva. Y este fin de semana, qué decir, ¿no es cierto?, con el problema climático que arrasó muchas zonas de nuestro país, en la zona centro-sur de nuestro país. Por lo tanto, noticias no han faltado, intensidad de la noticia no ha faltado, pero muchos observadores dicen, oiga, no se olvide, está funcionando una cosa que se llama el Consejo Constitucional. Mientras pasan todas estas cosas, hay 50 personas que están trabajando 3 meses y medio, no más que eso, porque no es hasta diciembre todo el trabajo, sino que 3 meses y medio para armar o trabajar el anteproyecto constitucional y entregarlo luego a las comisiones, en fin, y ya empezar a redactar la nueva constitución. ¿Qué está pasando ahí? Parece muy silencioso, pero ellos siguen trabajando. Bueno, pero hay muchas personas que lo están observando y hemos invitado justamente esta noche a Ignacio Imaz, que es gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, cientista político, y ustedes y muchos otros, me imagino, están ahí al cateo de la laucha. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está
¿Cómo está el clima? ¿Cuáles son los temas más complejos? Ya han identificado ustedes, Ignacio, 3 temas difíciles, 3 nudos que se están desarrollando. Buenas noches. Buenas noches, Matías. ¿Cuáles serían estos? Sí, efectivamente, nosotros hicimos un catastro o una investigación, tanto en distintas fuentes, medios de comunicación, los puntos de prensa que hacen afuera los consejeros y las consejeras, también distintos tipos de... Las discusiones en comisión. En comisiones también y en los plenos, y nos dimos cuenta que al menos existen 3 nudos. Esos 3 nudos se focalizan en 3 grandes temas: Fuerzas Armadas, derechos sociales o Estado Social y Democrático de Derecho, y participación ciudadana. ¿Ya? Tal vez la participación ciudadana va a empezar a dejar ser un poco tema porque ya estamos echando para adelante con el tema de la participación ciudadana. Sin embargo, los otros 2 temas son los que van a venir desde ahora en adelante. A ver, entremos en algunos de ellos. Fuerzas Armadas es básicamente el grupo que tiene la mayor fuerza en la comisión, en el Consejo, perdón, que son los republicanos y muchos de, no sé si exactamente todos los de Chile Vamos, están empujando por incluir un capítulo especial de referencia a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ha dado la discusión allí? La verdad es que no solamente republicanos no solo, pero echar para adelante esta idea, sino que también Chile Vamos, ¿ya? Y efectivamente las derechas, si uno los quiera denominar así, tienen esta idea, y yo me atrevería a decir que va a ir un capítulo especial de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, debido a que, tal cual hablamos un rato atrás, los votos están para ese tema. El tema es cuál y cómo, ¿no? Claro, efectivamente las Fuerzas Armadas han quedado más o menos igual de lo que ocurre hoy día en la Constitución que tenemos vigente, y se han actualizado a ciertas herramientas o ciertos tipos de tareas que tienen que hacer, incluso por ejemplo lo que pasó este fin de semana con las lamentables lluvias que tuvimos, pero obviamente por parte de la izquierda o en el oficialismo es no tengamos un capítulo aparte de las Fuerzas Armadas, y por parte de las derechas sí lo tengamos. Y yo creo que más allá de un simbolismo que puede ser para las izquierdas, uno dice, y yo creo que para las personas también es un poco área este tema, ¿por qué es tan relevante o no que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad tengan un capítulo especial? Por lo tanto, yo creo que en ese momento las izquierdas deberían ceder, decir, oigan, ya esta pelea no la vamos a ganar nunca, mejor vamos por otro tipo de ya, pero peleas. Es que no es binario, no es que haya o no haya capítulo de las Fuerzas Armadas. Puede que las izquierdas, como dices tú, pierdan esa mini batalla de decir, ya que va a ir un capítulo, veamos cómo ponemos ese capítulo. ¿Ahí hay matices posibles? Yo creo que los matices, yo creo que el apartado que quedó en las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad dentro del anteproyecto, que por cierto, también la derecha quiso que fuera un capítulo aparte en la comisión experta, más no lo pudo lograr, porque los votos no le alcanzaron. Yo creo que va a quedar, y el contenido quedó satisfecho para todas las partes. Y eso igual dentro del anteproyecto fue súper bueno. Yo creo que dentro del Consejo, más bien esto es lo que recién hablamos, las derechas van a quedar más o menos satisfechas con que exista un capítulo de las Fuerzas Armadas, pero que no darle más atribuciones, porque yo creo que las atribuciones, incluso, me atrevería a decir, y así también nosotros lo vimos, dentro de los consejeros existe un ambiente de que tal cual está el anteproyecto, estamos bien. Ya, no es que alguien se vaya a poner innovador y vaya a volver a mencionar elementos, rasgos, rasgos que tenía la Fuerza Armada en el origen de la Constitución vigente, ¿no es cierto? No es tanto. No hay atisbos de ese tipo, ¿no es cierto? Tiene movilidad de comandante en jefe. Ya. Claro. El otro tema que sí parece ser muy, muy difícil porque de cómo se va a tratar, porque están los bordes, o sea, va a tener que estar. Lo de las Fuerzas Armadas, tú dices, apuesto que va a estar, pero este otro, el de Chile, un Estado democrático y social de derecho, tiene que estar, porque está en los 12 principios, bases o los famosos bordes. El cómo está discutiéndose para ver cómo va a quedar. ¿Qué has visto tú? Nosotros lo que hemos visto es que esto estuvo muy permeado por la contingencia, sobre todo en el tema del derecho a la salud. Ya justo estábamos en el inicio del tema de la crisis de la ISAPRE, o del fallo de la Corte Suprema, y se empezó a debatir este tema dentro de la comisión experta. Y obviamente Flavio Quesada, el comisionado PS, fue súper duro respecto a no constitucionalizar o no instalar en la Constitución el tema de un modelo
de salud. Y que tampoco pasó dentro de, por ejemplo, las pensiones. El sistema previsional no quedó con una preeminencia en el sector privado. Más bien el anteproyecto lo que dice es el Estado garantiza derechos, pero a través de instituciones público-privadas. Y yo creo que bajo esa lógica, y lo que debería decirnos una Constitución, porque no fue lo que pasó en la Convención Constitucional, es que exista un esqueleto y que después los legisladores empiecen a aplicar esa materia, pero ello lo que yo creo es que al final del día va a venir un gran debate respecto a la capacidad de elección de las personas, que es básicamente lo que nos hemos dado cuenta que la derecha, la UDI, RN, Evópoli y también republicanos, desea, que es como, oigan, está bien, el Estado debe garantizar derechos, pero son las personas las que deben elegir. Que eso es súper ideológico por parte de la derecha y que está bien, por cierto. Enhorabuena que haya ideología dentro del debate. Sin embargo, obviamente la izquierda dice no. Aquí nosotros queremos una preeminencia estatal y ahí van a estar los temas y vamos a ver cómo se comportan al final del día los consejeros, porque todavía ese debate está como para largo. Ahí hay sectores de la izquierda que no están por la preeminencia necesaria o el monopolio del Estado en la prestación de algún servicio. Mucha izquierda, son grupos más socialdemócratas, si tú quieres, están por la provisión mixta en un montón de servicios. Bien regulado, como tú quieras, pero la provisión mixta. Claro, pero una cosa es el monopolio y otra cosa es la preeminencia. Y más bien nosotros hemos dado cuenta que es una preeminencia estatal, donde el Estado al final del día sea el que garantice y que donde el Estado no puede estar, pueda estar ahí el privado, o que en realidad tengan no tal igualdad de condiciones, porque al final del día que no existan los modelos que se están replicando respecto a seguridad social. Pero eso de que tiene que ser el Estado, y si no está el Estado, bueno, ahí están los privados, es como al revés del sistema subsidiario. Es que están primero los privados, sino que entre el Estado. ¿Ese es el principio? Ese es el principio, efectivamente. Y que obviamente en esa línea de discusión la derecha las tiene por ganar, porque si uno se pone como a mirar las cuentas de opinión, las personas tienen una reticencia. La sociedad hoy día, según las encuestas, en las últimas elecciones, y a las discusiones públicas grandes que se han dado, ha ido derivando en una opinión, no sé si es totalmente mayoritaria, pero un porcentaje muy importante de la población quiere administrar elegir quién le administre su plata a la previsión, quiere poder elegir la salud privada. Es decir, la población no politizada, que no sabe si es derecha o izquierda, si es partido A, B o C, dice, a ver, déjenme elegir, que no me impongan nada. Es que la sociedad chilena es una sociedad que ha empezado a tener hartas paradojas, y esta, a mi juicio, es una, donde es muy crítico respecto a la institucionalidad privada, por ejemplo, la ISAPRES, la AFP, pero prefieren estas institucionalidades que son súper críticas con ellas a que la maneje el Estado. Entonces, como dije anteriormente, en esta línea de debate también tiene mucho que ganar la derecha respecto a que exista un rol importante por parte de los privados, y ahí vamos a ver al final del día quién va a ganar la batalla dentro de cosas. Ignacio, tú que estás mirando todo el día los consejos, el comportamiento y las discusiones, ¿cuánto le afecta lo que está pasando afuera? Porque yo decía al principio, bueno, ojo, acuérdense que hay un consejo que está debatiendo una constitución, que a fin de año, el 17 de diciembre, ¿eso? El 17 de diciembre tenemos el plebiscito. Tenemos el plebiscito para elegir. Te lo pregunto porque, por ejemplo, el caso que tenemos más encima, Antofagasta, Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto?, Democracia Viva, esta fundación y estos 400 millones que no se sabe mucho para qué, cómo, cuándo y quién los pidió, para qué y dónde están. Eso es... ¿O cómo afecta en esta discusión? En que la gente normal y corriente que nos está viendo en Coelemu o en Chimbarongo o en Chonchi dice, oye, pero el Estado a veces no es tan eficiente para manejar los recursos. ¿Le vamos a pasar la plata a las pensiones? ¿Le vamos a pasar la plata de la salud? Entonces, esa discusión está en las casas de los chilenos y las chilenas también. ¿Cómo afecta? El óptimo es que no. El óptimo es que la contingencia no permee un debate a esta altura, que es un debate constitucional. Sin embargo, lo ha hecho. Porque la contingencia da buenos ejemplos también. Para bien o para mal, pero va dando ejemplos. Pero, por ejemplo, lo que hablamos recién en salud está permeado por la contingencia. Lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y Seguridad también está permeado por la contingencia. Yo creo que si
este proceso se llevara a cabo en noviembre del año 2019, probablemente la fuerza respecto a cómo hoy día es evaluado Carabineros o las Fuerzas Armadas no sería la misma, y por lo tanto la idea de llevar adelante un capítulo no podría tener tanta fuerza dentro de la sociedad. Hoy día sí la tiene, por cierto. Entonces, si uno se pone a dar cuenta, es que es evidente que ello ocurre, y no solamente tiene que ver con proyectos de ley como por ejemplo la reforma tributaria, que ya la tiene difícil el gobierno, sino es que también, por ejemplo, una iniciativa popular de norma que viene con la reforma estatal, o viene con una actualización o modernización del Estado, que viene desde la institución Pivotes, que es la tercera. Hoy día me metí antes de las 9 de la noche, está como tercera ya. De la que tiene más apoyo. Sí. ¿Esa es la de los pitutos? Esa es la de los pitutos. Se llama exactamente... Se llama Por un Estado sin pitutos. Ya. Así es. Y claro, bueno, y eso sin duda la gente lo linkea con los casos de actualidad y dice, bueno, pero este es el caso de los pitutos, pues. O sea, o si no, la que más ya llevaba 5.600 firmas, Con Mi Plata No, también las tuvo la vez pasada. Claro, y evidentemente la contingencia va a permear el debate, y vamos a ver qué debates vamos a tener en un par de semanas más, porque sabemos que la contingencia es súper rápida, pero es muy probable que a raíz del caso de Democracia Viva tengamos una fuerza respecto a modernizar el Estado, y enhorabuena también que así sea. Por último, Ignacio, ¿cómo sigue porque en todas las discusiones de seres humanos hay que fijarse en los fondos y en las formas? ¿Sigue habiendo formas civilizadas, democráticas, de respeto a las minorías, de respeto a la diversidad de opiniones en ese grupo de 50, que fue lo que no vimos en la convención, que vimos más bien, a ratos veíamos una lucha libre, declaraciones y en fin. Esto partió muy civilizado. ¿Sigue comportándose así? Se siguen comportando así. Con todas las diferencias legítimas y en buena hora que las haya. No estamos hablando de que si logramos un promedio, no queremos promedios, queremos debates, pero con respeto. Y yo creo que el respeto no es que se va a perder, sino es que en realidad las diferencias van a empezar a florecer el día 17 de julio, cuando ya se empiecen a debatir las enmiendas a las iniciativas. Y ahí vamos, porque como diría mi abuelita, en los diablos están los detalles. Y ahí vamos a ver efectivamente cuál va a ser la diferencia entre consejeros y consejeras de un u otro sector. Y ahí, a mi juicio, y ahí voy a ponerme un poco más analítico o analista respecto a el rol que tiene que ejercer Chile Vamos y los sectores del PS en buscar acuerdos que tienen que ser muy relevantes, porque, primero, no sirve de nada que repliquemos, tal vez no con los vocabularios ni con las formas que tuvimos en la convención extinta, pero sí que en realidad la derecha se lleve todo para la casa, porque más o menos tiene la fuerza para hacerlo, y no sería la gracia, porque de ahí lo contrario... Mencionaste dos grupos de centro, desde el centro, la centroizquierda, o cerca del centro, que el Partido Socialista más moderado, Partido Socialista, y a Chile Vamos. Es decir, aquí tiene una tremenda oportunidad, aunque parece que fueron los grandes derrotados de la política del último tiempo, de unirse de distintos lados del centro para hacer una fuerza que pueda elegir para qué lado se va la balanza. Es que ese yo creo que es el gran tema. Chile Vamos tiene la manija, la llave de los acuerdos, porque aparte tiene consejeros con expertise. Por ejemplo, Edmundo Luchanz fue congresista, Germán Becker fue congresista, saben la dinámica de los acuerdos, tenemos la presidenta de Bópoli también. Entonces yo creo que ellos deberían tener un rol súper preponderante en la búsqueda de acuerdos. Mal que mal, uno de esos dos son presidentes de comisión hoy día. Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, cientista político. ¿Ustedes están haciendo informes que uno puede ir mirando y viendo? Así es, nosotros tenemos una página web que se llama lapropuestaconstitucional.cl, donde diariamente estamos subiendo una actualización de lo que va pasando, media página, te decimos todo lo que está pasando. Y también subimos este tipo de informes, también lo estamos subiendo. ¿Y tienen Instagram o Twitter o podcast para seguir la discusión del día a día? Ahí mismo tenemos distintos tipos, para no latearlo. Lapropuestaconstitucional.cl. Vale, Ignacio, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Chao, chao. Pausa y volvemos, espérenos.
Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Retiran anticonceptivos del mercado tras alerta del Instituto de Salud Pública. Afecta a todos los lotes vigentes del producto. Así que, ojo, por favor, revisar detalles aquí para evitar algún eventual problema. Revisamos el tiempo. La temperatura en este momento aquí en la región metropolitana es de 5 grados con 6 décimas y está el cielo cubierto. El pronóstico para mañana y pasado en esta región capital es miércoles. Recordemos que mañana es miércoles, no martes. Semana más corta. Mañana habrá 19 grados como máxima probable, el cielo estará parcial. El jueves también parcial, un gradito más de máxima probable, 20 grados. ¿Vamos a otras dos regiones del país? Vamos. Vamos a San Pedro, la región de Antofagasta, el interior de la región de Antofagasta, ¿no? San Pedro de Atacama, cielo parcial, máxima probable, 26 grados. Y en Ancud, el límite no el límite, pero en el sector norte de la isla Grande de Chiloé, en la región de los lagos, Ancud tendrá cielo parcial y una máxima probable de 11 grados. Y un día como hoy, pero en 1987, una pila de años, llegó al primer lugar en Estados Unidos este single. Escuchamos de fondo, usted reconoce ya la voz de Whitney Houston, ¿no? I Wanna Dance with Somebody. Ahí está, Whitney Houston, la cantante, actriz, modelo. Se convirtió en la primera intérprete en tener 4 números 1 consecutivos en el país norteamericano. Esta canción captura perfectamente la esencia de la música pop de los 80, con su ritmo enérgico, sintetizadores, vibradores, y el poder vocal de quien es una de las verdaderas leyendas de la música contemporánea, Whitney Houston. Además de su éxito comercial, este tema recibió el reconocimiento de la crítica, ganando un premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop. En el recuerdo de un clásico de Whitney Houston, despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.